Correcto. Para cerrar, una pregunta que me llega por privado y acá yendo un poco más a lo global, vos comenzaste por eso, obviamente dando un marco, y bien decías que el 3 de marzo tuvimos aquella charla en el Hotel Cottage, donde parecería que en realidad pasaron 3 años y no 3 meses por todo lo que ha pasado en el medio, pero el mercado volvió a estar en los mismos niveles hoy que estaban aquel día. Entonces, nos llega una pregunta respecto a si vemos cambios importantes en la estrategia de inversión de mediano plazo en términos generales. Si pudieras resumir hoy cómo es tu visión para la alocación de un portafolio de inversiones, creo que a eso apunta la pregunta. Este, ¿Hay grandes cambios con lo que ha pasado en estas últimas semanas, meses? El viernes pasado dijimos compren acciones y este viernes estamos festejando. A ver, indudablemente sobre el pico de hoy, digamos, o sea, que es realmente una sorpresa, no sé si es el momento para entrar el lunes. Mirado a largo plazo, lo que veo es valuaciones. O sea, volvemos a la discusión de febrero, con el virus encima, ¿verdad? O sea, ¿cuál era la discusión de febrero? Uy, las valuaciones en Estados Unidos están muy altas y realmente solamente se sostienen, y recuerdo mis informes de febrero, esto se sostiene y puede tener un aterrizaje suave, después vino la crisis de marzo, pero esto puede tener un aterrizaje suave en la medida que se mantengan bajas las tasas de interés, Estados Unidos siga creciendo y tengamos perspectiva de que las ganancias van a seguir aumentando en el mediano plazo. O sea, sobre eso podríamos decir, bueno, que 3.200, 3.300 podría ser un valor de equilibrio que no deberíamos esperar que crezca mucho, pero que debería poder mantenerse, digamos, a mediano plazo. Ese era nuestro diagnóstico en febrero. Hoy estamos de vuelta con la misma situación. O sea, tenemos de vuelta el Standard & Poor's en 3.200, ¿sí? Pero el problema es que las evaluaciones ahora son más caras todavía, ¿no? No solo por las utilidades de este año, que obviamente van a ser malas, sino porque además las perspectivas de utilidades para los próximos años son peores que las que eran en febrero. Porque además las perspectivas económicas no son del todo buenas. O sea, a ver, mi percepción personal sobre, o sea, cuando apareció la noticia del virus en febrero, mi reacción inicial fue, esto es como lo de los pollos. O sea, se morirán unos cuantos pollos, como ocurrió allá en el 2009, y chau. O La, sea, la- la- la gripe aviar. la gripe aviar. Esto termina en eso. Y dentro de unos meses eso es una anécdota. Esto no es una anécdota. ¿No? Esto es más del estilo de las pandemias, como en su momento la peste negra, la peste española. O sea, son de las cosas que llegan para quedarse y que alteran comportamientos sociales. Que por lo tanto alteran la productividad. ¿No? Entonces, habrá que ver, entonces ya empieza a depender de si aparece la vacuna, qué tan efectiva es la vacuna, si la vacuna sirve para todas las variedades, si sirve para algunas sí, para algunas no. Pero mientras tanto, voy a lo que decía al principio, o sea, el distanciamiento social tiene efectos sobre la productividad. Por lo tanto, la productividad, que ya venía creciendo mal en Estados Unidos, no venía creciendo como crecía en la década anterior, ahora va a tener aún más problemas. ¿Tá? Y a eso se suma todo el enorme impulso, digamos, o estímulo fiscal y monetario que se ha alargado durante estos años. O sea, que un problema que puede reaparecer en la década del 20, que estuvo ausente en la década del 10, es la inflación. ¿No? Porque estímulos monetarios sobre una economía creciendo y sobre un mundo que se expandía, porque no olvidemos que el crecimiento de China fue como si el diámetro de la Tierra hubiese crecido, o sea, es como un efecto análogo a que el diámetro de la Tierra creciera, ¿sí? O sea, la incorporación de China a la economía de mercado y el crecimiento de China en los años siguientes, lo que hizo fue agrandar el mundo, como también hizo agrandar el mundo la incorporación de Estados Unidos a la economía mundial a comienzos del siglo XX. O sea, es ese tipo de fenómenos que tienen un impacto brutal en la productividad y en la generación
y en la disponibilidad de factores productivos que supera los efectos inflacionarios que pueda tener todos los estímulos fiscales y demás. Es más, bajo patrón oro, la expansión norteamericana de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, causó deflación, porque justamente no había factores de estímulo monetario que permitían acompañar el crecimiento de la economía mundial y la disponibilidad de oro, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento de China, ese efecto, digamos, de ampliación de diámetro de la Tierra, con los estímulos monetarios del 2008-2009, bueno, se absorbió, mal que bien se absorbió. Ahora no está muy claro, porque no hay otro país que va a surgir como surgió China, aumentando, digamos, el volumen de recursos y el tamaño económico del planeta en la próxima década. Y más bien, la contención del virus, la prevención del virus, va a tener un efecto de productividad negativo. O sea que es muy probable que todos estos estímulos económicos de hoy terminen en inflación mañana, ¿sí? Y ahí la cuestión es qué van a hacer las reservas federales, o sea, los bancos centrales. Porque si los bancos centrales reaccionan como tendrían que responder los bancos centrales, o sea, tratando de contener la inflación, las deudas soberanas de Europa, de Estados Unidos, se van a volver impagables si suben las tasas de interés. Entonces, va a haber un dilema moral muy serio para los bancos centrales en los próximos años, si lo que estoy diciendo efectivamente se cumple, porque van a tener que elegir entre ver las deudas de sus gobiernos defolteadas o contrarrestar la inflación, ¿no? Y yo creo que va a ganar el segundo factor, ¿no? O sea, van a mantener las tasas de interés, en todo caso, tasas de interés reales relativamente bajas o negativas en los próximos años, para evitar que las deudas, digamos, generadas por estos estímulos fiscales eventualmente se vuelvan impagables. Y bueno, ¿qué tipo de activos funcionan mejor con tasas de interés reales negativas? Y bueno, ahí es donde empiezan a hablar alguna gente del oro, ¿verdad? Y también las acciones, pese a esas valuaciones que parecen altas hoy, también tienden a sostenerse. Porque en definitiva, las acciones se ajustan a la inflación, ¿verdad? Y con tasas de interés reales negativas pueden hacer que lo que hoy parecen valuaciones altas, en definitiva, ajustado por tasa de interés real, no lo son tanto. Por lo menos en el horizonte de los próximos 4 o 5 años. ¿Ah? Y en términos de evaluaciones reales relativas, en términos de evaluaciones relativas, te diría que hoy me seduce más Europa que Estados Unidos. Y mirá que lo digo con un nudo en la garganta, o con el corazón palpitando, porque Europa realmente es un desastre desde el punto de vista microeconómico y político desde hace mucho tiempo. ¿Ah? O sea, Europa es un continente que no se sabe gobernar, ¿sí? Carente absolutamente de liderazgos políticos con visión, de futuro o con estatura, y eso hace que los problemas microeconómicos y de agenda de crecimiento en Europa estén totalmente ausentes, y eso explica las bajas tasas de crecimiento que venía teniendo Europa en estos últimos años. Pero pese a todo eso, hoy en la salida de la crisis del coronavirus tiene mejores perspectivas Europa que Estados Unidos. Y las empresas europeas están peor valuadas que las empresas norteamericanas. Entonces, en un despegue post-coronavirus, yo creo que Europa tiene condiciones de salir mejor que Estados Unidos, y ahí hay atractivos de evaluación, digamos, mejores que los que ofrecen las empresas americanas hoy. Clarísimo, Julio. Yo le voy a pedir disculpas a las preguntas sin responder, pero estamos en hora, ya son las 6:30, es viernes, vino el frío, probablemente muchos ya queriendo terminar la semana. Mientras no venga el coronavirus, no pasa nada. No pasa nada. No, de todas maneras agradecerles a todos. Quedan algunas preguntas, varias preguntas, pero bueno, Julio siempre está a disposición de ustedes. La mayoría de ustedes tienen el contacto nuestro de Beca, como también de Rica, para hacernos llegar las consultas y con gusto poder evacuarlas individualmente. Así que a Julio
obviamente, Julio, agradecerte muchísimo por estar ahí del otro lado. A todos los que participaron, por supuesto que también muy contentos de siempre tenerlos del otro lado y deseando que de a poco poder volver a la normalidad y poder volver a vernos personalmente. Así que a todos, gracias. Al equipo de Rica, al equipo de Beca también en su totalidad. Buen fin de semana para todos. Bueno, gracias de mi parte también. Buen fin de semana.